Hola, buenos días a todos. Estamos en Saca tu Voz con Alba Mato González, que me alegra muchísimo porque nada más conocernos, la verdad es que sentí un montón como de afinidad, de feeling contigo, Alba, y de verdad que es un gusto poderte tener aquí. Bienvenida a Saca tu Voz. Jo, muchas gracias y además ya sabes que el gusto es súper mutuo y que me pasó lo mismo que dije, ay, qué guay que existan personas así y con el mismo objetivo y navegar ahí juntas en el mismo barco y en la misma dirección. O sea Es una que mil gozada. gracias a ti. Una gozada. Os voy a presentar a Alba y desde ya os digo que, bueno, voy a poner su información en la descripción del vídeo y de verdad os animo a que la sigáis en sus redes porque los vídeos que hace Alba en Instagram son de verdad con un contenido tan claro, con tanto amor, de corazón se nota, ¿no? Que lo haces, Alba, que a mí me emocionas. O sea, cada vez que veo tus vídeos digo, jo, ojalá, de verdad, ojalá te vea mucha gente porque me encantan. O sea, que os animo desde ya a que la sigáis. Y os la voy a Gracias. presentar. Mirad, Alba es directora del proyecto Emoción en el aula y ha trabajado con la infancia en diferentes escenarios y es maestra desde el año 2015. Ella ha desarrollado y coordinado varios proyectos de innovación educativa y ha decidido ahora apostar con su equipo por la importancia de una educación emocional de calidad como herramienta para crear espacios seguros y libres de violencia, impartiendo talleres y formaciones en diversos centros. Entonces, ya solamente esto, ¿no?, que presenta Alba me parece que todos, yo por lo menos, ¿no? Como adulta, lo he pensado tantas veces, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no somos capaces como adultos de incluir en la educación de nuestros hijos algo tan importante como es la gestión emocional en todo lo enorme que abarca esa palabra y darle el lugar que se merece en esta educación? Otro gallo, digamos, nos cantaría, ¿no? A nivel de nuestros problemas, ¿no?, de nuestras gestiones del día a día, si recibiéramos todos esa educación, ¿no? Entonces, yo creo seguro, Alba, que tú como maestra, como docente, con tu proyecto, además, de Emoción en el Aula, percibes, ¿no? O sea, de los adultos, eh, en qué lugar nos encontramos, desde dónde miramos a nuestros menores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que tú percibes en tu trato con los adultos, con los padres de los chicos y chicas? Yo creo que hay una buena intención, Sí. pero que hay una falta de herramientas. Yo percibo que en ningún momento de nuestro proceso educativo se nos ha formado en educación emocional. Entonces, claro, luego en el aula te enfrentas a una serie de situaciones realmente complejas y tú intentas hacerlo lo mejor que puedes, pero sin esas herramientas. Entonces, eso hace que la situación sea todavía más complicada y que además se tienda a mirar hacia otro lado por esto de en el colegio lo académico y en casa lo emocional. Esto es una creencia que venimos arrastrando y que hasta cierto punto puedo entender como profe por el hecho de la prisa. Nosotros tenemos un currículum, como sabes, tenemos un currículum y vamos a tal hora entrar a clase, a tal hora 40 minutos, ese tema, ¿no? De andar siempre a prisas y demás. Y se nos olvida al final que es un sistema humano y que va de personas y que cada personita, incluidos nosotros como docentes, tenemos esa mochila. Exacto. Entonces, a mí una frase que he aprendido recientemente y que me ha impactado mucho, y lo podemos extrapolar adentro y fuera de las aulas, es que la prisa genera violencia. Totalmente. Y estamos en un momento en el que el mundo adulto no se para a mirar a la infancia porque no tiene tiempo. No hay tiempo. Jo. En las aulas no hay tiempo. Ahí es donde tenemos que hacer el cambio, ahí es donde tenemos que hacer la palanca. Porque lo que yo me he dado cuenta durante este tiempo de excedencia investigando sobre violencia en la infancia es que lo que falla en el sistema educativo son los cimientos del sistema educativo. Ujú. Los cimientos del sistema educativo tienen que basarse en el bienestar emocional partiendo desde las personas adultas. Esto no significa que no demos importancia a todo el programa académico. Ujú. No, es una lucha de educación emocional y programa académico, no.
pero ¿por qué nuestra infancia y nuestra adolescencia está teniendo tantas dificultades a la hora de aprender? Pues igual tenemos que hacer una radiografía, ¿no?, de cómo estamos haciendo las cosas. Y en esto de que la prisa genera violencia, quizá no estemos respetando los ritmos naturales de aprendizaje. ¿Qué es esto de que cada vez hay que leer antes, cada vez hay que escribir antes, cada vez antes todo? No hay un respeto, no hay un... Los niños y las niñas son curiosos por naturaleza y eso nos lo estamos cargando. Y además es que ahora ha pasado que además ha llegado, ya estábamos en la era digital, pero es que está habiendo un cambio de humanidad, ha llegado la inteligencia artificial. Esto significa que estamos en un cambio de paradigma brutal y que seguimos formando a nuestra infancia de una manera que ya no corresponde ahora. Que ahora lo que necesitamos en las empresas son personas creativas, personas autónomas, personas que sepan trabajar en equipo, personas que sepan colaborar, personas que... Y esto no se está fomentando dentro del sistema educativo. No ha habido un cambio, seguimos educando para... ¿no? No puedo compartirlo más, Salva. No puedo compartirlo más porque mira que mis chicos son más grandes, ¿no?, que los tuyos. Pero soy tan consciente de que cuando yo busco tiempo, como tú dices, ¿no?, para introducir otra metodología, por ejemplo el juego, ¿sí? Y puedo simplemente enseñarles, aunque sea un ratito, ¿no?, como con un juego que hace casi 8 años que creé para enseñar contabilidad y finanzas, y moviendo el dinero y jugando con las manos, tú puedes profundizar, interiorizar muchísimo más todos los conceptos que yo te estoy contando y relacionarlos en tu cabeza, y les cambian las caras de una manera, o sea, y la manera en que se les despierta el interés y la manera en la que se ríen y se divierten es tan impresionante que es como tú decías, ¿no? Se nos ha olvidado que los chicos por naturaleza, y los niños todavía más, son juguetones y son curiosos, porque sí. Entonces, ¿por qué no de verdad introducir metodologías que no solamente les ayuden a aprender de otra manera, sino que además les despierten el interés por aprender, ¿no?, que es tanto y tanto y tanto, y con la misma metodología, y dale que te pego y apréndetelo de memoria y luego te examino y otra vez de memoria, que dices, si es que ellos te están diciendo que así no, que es que, como tú decías, se aburren. Es que yo veo cómo estudia mi hijo y es que no tiene que ver a cómo estudiaba yo. O sea, necesitan otra cosa. Y en clase les estás dando la típica lección magistral y les ves las caras de que han desconectado desde el minuto 1. Tenemos que encontrar otras maneras. O cuando te surge una situación en el aula que te pasas a contarles algo más personal, o a intentar hablarles de un tema más de responsabilidad o de un tema de una comunicación más asertiva. De nuevo, como tú decías, les cambia la cara porque le estás hablando desde otro lenguaje, desde otra posición, desde tu parte emocional, y cala, tú les ves que cala todo esto de otra manera. Entonces, si somos conscientes, como adultos, creo que tenemos la responsabilidad de hacer este cambio que tú sugieres. Es que, perdonen ustedes, es que, o sea, no podemos seguir educando como educábamos hace 100 años, es que no tiene sentido, es que el paradigma ha cambiado, o sea... Eso es que yo no digo que no tuviera sentido en ese momento, en una revolución industrial, en otro contexto al fin y al cabo, pero es que a día de hoy esto ya no tiene ningún sentido y repito, porque esto es muy importante, no es que estemos en contra de la cultura, por Dios, defendemos la cultura, pero es que, ojo, que en la era digital, y hay muchos datos, hay datos esclarecedores que dicen, estamos mal. O sea, al final la infancia es un reflejo del mundo adulto y no los datos de salud mental están siendo alarmantes. Están siendo alarmantes. Sí. Y en el caso de la infancia y adolescencia, todo el tema de fracaso escolar, de temas de atención, de qué está pasando aquí. O sea, y para ver eso, para ver cómo se refleja en la infancia, o sea, cómo actuamos en el mundo adulto. O sea, en Emoción en el Aula damos formaciones desde 4 módulos: educación emocional, corporal, digital y para la convivencia. Desarrollando estos módulos, o sea, me daba cuenta de lo siguiente: cómo estamos nosotros en estos 4 aspectos, ¿no? O sea, ¿cómo estamos nosotros con respecto a nuestra propia educación emocional?
porque sabemos decir muy bien cómo se tiene que comportar el niño, pero ¿y nosotros sabemos controlar nuestras emociones, nuestras conductas, incluida yo? O sea, es que ahí es donde te das cuenta, ¿no? En tus propios errores dices, ostras, es que lo estoy pidiendo y yo lo estoy haciendo. Educación corporal. La mayoría de niñas, de chicas, de mujeres que conozco, por no decirte todas, ni tú aquí lo sabrás mejor, tenemos una historia a nivel sexual y a nivel corporal que nos ha marcado. Y esto hay que decirlo. Y mujeres adultas, o sea, mujeres adultas. En un momento en el que la pornografía está en alza con todo esto que se está moviendo y les estamos dando este dispositivo que ya sabemos que tiene acceso a todo, a absolutamente todo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando cómo estamos en el mundo adulto con respecto a esto? ¿Y qué nos está diciendo la infancia de nosotros mismos? Con respecto a la educación digital, es que es abrir, siempre pongo el mismo ejemplo, una foto, la última foto de Instagram de Cristina Pedroche. Y ahí puedes ver, digo Cristina Pedroche, digo lo que ha pasado con Jenny Hermoso, digo lo que ha pasado, y me da igual, en el caso contrario, he dicho Jenny Hermoso, Rubiales, o sea, me da igual de dónde venga el hate. Al final el odio no puede combatirse con más odio. Absolutamente. Digo, jolín, esto es importante. Es que al final esta polarización, ¿no?, en la que nos encontramos ahora de blanco o Sí, negro, sí, de o defiendes esto, sí. y no da lugar a matices, no da lugar a pensamiento crítico. Otra cosa que antes hablábamos de un nuevo paradigma, ¿no?, educativo, pensamiento crítico. Totalmente. No está existiendo. Entonces, una educación digital sin pensamiento crítico, ¿a dónde nos está llevando? Es que nos creemos, vemos un TikTok, vemos un reel, vemos una noticia, una fake news y nos la creemos, ¿no? Es como, oye, es que esto no, es que esto trae consecuencias. Y luego en eso, educación para la convivencia, en último lugar, nosotros trabajamos temas de acoso escolar, de prevención de suicidio, de autolesiones y demás, y dices, ostras, ¿qué pasa aquí también lo mismo en el mundo adulto? Es que el acoso escolar es un reflejo de. Y es que aquí, y esto también hay que decirlo, ¿qué pasa? Una cosa en la que yo me he dado cuenta es que cuando hablamos de violencia, de cualquier tipo de violencia, tendemos a sentirnos ofendidos. Y aquí esto es donde podemos generar el cambio. Decir, ostra, pues esto, ¿desde dónde puedo actuar yo? ¿Desde dónde puedo actuar yo? Siendo muy compasivo hasta lo que he hecho hasta día de hoy, que todos la liamos, que todos erramos, que todos, por favor, que yo no doy lecciones de moralidad a nadie, no consiste en eso, consiste en decir, ostras, pues es que igual yo he cometido violencia y cometeré, pero en el momento en el que le pongo conciencia, puedo pedir un perdón, puedo mirar a los ojos, esto me he equivocado, porque al final cada una de nosotras sí que tenemos claro tú al final contigo te vas a dormir y tú sí que sabes, tu conciencia sí que lo sabe. Entonces, al final nuestra infancia yo es que me doy cuenta totalmente de eso, ¿no? De esa imitación que tienen nuestros niños y niñas de nosotros, en Totalmente. todos estos ámbitos que he hablado. Entonces, necesitamos estar mejor, necesitamos estar mejor. Hablaba antes del sistema educativo, pero lo mismo está pasando con nuestras familias, con las familias de nuestra infancia. No existe la conciliación familiar. Es una mentira. No está existiendo. Entonces, claro, nos estamos encontrando ante una situación que resulta desoladora. Desoladora. Y en este hilo conductor de que la prisa genera violencia. Y vamos como locos. vamos, Totalmente. vamos como locos. Me parece súper interesante las cuatro perspectivas que tratáis y esta visión que dice Salva, que yo la he vivido y es una de las cosas que más me costó a mí en terapia, ¿no? O sea, que era
Si tú eres capaz de ver eso del otro que te está molestando en ti misma, es un ejercicio tremendo, de duro y de exigencia de humildad, ¿no? Contigo, de decir yo también. Pero de repente tu mirada hacia el otro cambia de tal manera que lo que tú estabas precisamente relatando también de este odio que se genere, de esta polarización, desaparece. O sea, mira, me pasó en el aula una situación en la que vi reírse de mí, reírse de otra persona, ¿no? Y entonces ya lo llevaba percibiendo varios días desde que había empezado el cuatrimestre. Y claro, como tú decías antes, ¿no? Tú misma te frenas y no quieres generar una situación incómoda, compleja, tal. Y entonces yo decía, venga, o sea, voy a dejarlo, pero es que no podía. O sea, había algo por dentro que cada vez que se daba esa situación yo decía, es que tengo que decir algo, o sea, es que no me puedo callar. Entonces, cuando surgió en otro momento, ¿no? este reírse de, ¿no? de mí, paré la clase y me puse a hablarles de lo que hería que alguien se ría de ti. Y al principio, cuando les estaba hablando, yo veía las miradas de los chicos de nos está regañando y por tanto una mirada de poco diálogo conmigo, ¿no? O sea, estaban como con cara un poco como de enfadados conmigo, pensando que les estaba regañando. Hasta que les dije, chicos, que no os estoy diciendo nada que yo no haya hecho. Que es que cuando mamas en tu casa y en tu cultura que está bien reírse de otro, o sea, porque de repente parece que está bien hacer humor a costa de otro, por ejemplo, o el que de alguna manera se percibe que eso no se va a defender o que es más débil, burlarte. Digo, yo es que lo he vivido esto en mi propia casa. Y entonces les pregunté, me quedé mirándoles y les dije, yo sé que dentro de cada persona que hace esto ha habido anteriormente se han reído de ti, se han burlado de ti. Y me da igual que quien lo haya hecho sea tu padre, sea tu madre, sea tu hermano, sea tu primo, sea tu compañero de clase. A todas esas personas hay que ponerles el límite y decir, nunca más, es que me da igual, ¿sabes? No tienes derecho a tratarme así. Entonces, cuando tú te haces consciente de que lo que estás haciendo te lo han hecho, primero te compadeces en el mejor sentido de la palabra de ti, es decir, empiezas a tratarte tú a ti mismo de otra manera, porque hasta ese momento de algún modo te estás maltratando por no haberte defendido de esa situación. Entonces estás tú contigo mismo siendo muy duro y generándote a ti mismo violencia, ¿no? Pero cuando eres capaz de mirarte a ti de un modo más compasivo, ¿no? Y decir, las cosas eran como eran, era lo que yo había mamado, no me nació en ese momento, pero ahora ya sí sé que puedo, ya sí sé que puedo poner límites. Empiezas también a ver al otro que lo hace de una manera también más compasiva y eres capaz de decirle, mira, es muy probable que tú lleves esa herida también dentro, se han reído de mí, me han humillado, me han maltratado, se han burlado de mí, ok, pero piensa que este sufrimiento que llevas ahí, esa herida, cada vez que se lo haces a otros, se lo causas también. Entonces, ¿no te imaginas, Alba, cómo cambió la mirada en el momento en el que sintieron, si es que todos nos pasan estas cosas, o sea, ninguno somos perfectos, porque hasta que nuestra sociedad, digamos, evolucione en estos valores y en estas cosas, todos en alguna circunstancia, en mayor o en menor grado, vamos a hacer estas cosas que hacen sentir mal a otro. Entonces simplemente vamos a reconocerlo, vamos a hacerlo nuestro y vamos a empezar a mirar al otro con otros ojos. Y cambió totalmente la mirada, el clima del aula, la manera en la que recibían el mensaje, se generó un diálogo. Entonces, es tan importante esto que decías antes de dime las cosas desde la primera persona, no me hables como si estuvieras allí y yo estuviera aquí, como Eso, si tú fueras don perfecto y yo fuera el malo que está haciendo mal las cosas. No, no, eso. no, no, no. Si es que estamos todos aquí, o sea, si es que eso mismo yo también lo he Y hecho. somos los unos el reflejo de los otros. Es que al final es lo que dices tú, cuando te chirría algo mucho, mucho, mira hacia adentro porque o es por oposición o es por repetición, pero algo ahí que te está diciendo. Y lo que acabas de comentar de lo que te sucedía en clase me viene muy, muy,
es que me acabo de acordar de una actividad. Yo ahora estoy trabajando en un centro de primera intervención con niños, niñas y adolescentes que, bueno, pues que tienen unas situaciones complejas y, y ayer hice con ellos, llevo nada, con ellos un par de semanas y ayer me los llevé a todos aprovechando que no tenían tarea, dije fenomenal, me cojo toda la tarde para hablar con ellos y hacer una dinámica que llevaba pensada y, bajo el título de que las palabras hacen daño, ¿no? De lo que importa, ¿no? Del impacto que nos pueden producir ciertas palabras. Entonces les di un tiempo para que escribieran una mitad de folio aquellas cosas que les habían dicho que se les habían quedado ahí dentro. Estuvieron escribiendo, yo ahí notaba ya que se les estaban, ¿no? moviendo cosas, porque al final lo estaban pensando, unos más, unos menos, siempre respetando lo que cada uno quiera dar y desde la premisa de a la hora de compartirá quien quiera, quien no, o sea, siempre respetando mucho el mundo emocional y lo que quiera dar cada uno. Pero atreviéndonos, ¿no? De alguna manera, o sea, atreviéndonos porque ahí es donde, si lo haces desde la humildad y desde las buenas intenciones, es donde se genera este movimiento en los cimientos del que hablaba antes. Entonces, bueno, después de este tiempo nos pusimos todos en círculo y les animé a compartir y realmente fue una experiencia que me guardo porque dije, a ver cómo sale, porque llevo 15 días con ellos, no les conozco todavía demasiado, ni ellos a mí, y es increíble lo que aprendí de ellos. O sea, fue realmente increíble porque por final te das cuenta de que vamos todas las personas con unos escudos tremendos, con unos caparazones que son mentira, y que no hay nada más valiente que mostrar la propia vulnerabilidad. O sea, no hay nada más valiente que eso. Y se lo dije, ¿no? Que al final pues salieron temas de racismo, de homofobia, de autismo, que sí, ahora se utiliza mucho, parece ser, en los colegios e institutos, eres un autista como insulto. Sí. Pero es que además coincidía que había un niño que tiene rasgos TEA. Entonces, bueno, pues salieron muchas cosas, temas de corporalidad también, Entonces se generó un clima, otros niños que decidieron no compartir, pero que fueron tremendamente empáticos. Alguna risa nerviosa con, perdón, profe, es que hay tanta tensión que me pone... Y está bien, ¿no? O sea, no personalizarlo como si está riendo de mi actividad. No, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Se generó un clima tal que dije, entonces acabamos, ¿no? con la metáfora de, que bueno, yo vi en un reel de Instagram, pero me gustó mucho y siempre la llevo al aula, de una botella de agua, ¿no? ¿Cuánto cuesta una botella de agua en diferentes contextos? En el aeropuerto, en el supermercado, en la máquina expendedora. El valor de la botella de agua es siempre el mismo, pero el contexto es fundamental y lo mismo nos pasa a las personas. Entonces hablábamos de, no podéis elegir el examen que tenéis mañana, las asignaturas, que os haya tocado yo de educadora, hay muchas cosas que no podéis elegir, les dije yo. Digo, pero hay otras cosas que sí. Entonces, la vida es corta, pero es larga a la vez. Intentad rodearos de gente que os haga sentir bien, que os haga crecer, que os haga sentir que estáis en el contexto adecuado. Y cerramos con ese impacto que tienen las palabras, ¿no? sobre nosotros, pero que también se darán cuenta de que si hiciera esa dinámica con otras personas, quizás esas personas pondrían sus nombres en sus folios. Entonces, que nos demos cuenta, ¿no? de este impacto. Y les conté que la madre, me encantó esta historia, la madre de Thomas Edison, esta historia que cuenta que a Thomas Edison en el colegio le dieron una nota y llegó a casa y dijo, toma mamá, del profesor que dijo que solo la podías leer tú. Y entonces la madre abre la nota y le dice a Thomas Edison, pues hijo, pone que es que eres un genio, que en el cole no tienen los recursos para poder educarte como tú te mereces, entonces que te tengo que educar yo desde casa. Y bueno, como sabemos, Thomas Edison se convirtió en un genio que inventó la bombilla, entre otras muchas cosas. Y dicen que al fallecer su madre, él encontró esa nota del profesor y en esa nota ponía que Thomas Edison era un enfermo mental y que no podían, que
que el colegio no quería hacerse cargo de él. El impacto de las palabras, ¿no? El impacto que nuestras acciones y nuestras palabras pueden tener en los demás. Entonces, teniendo esto en cuenta, hagámoslo lo mejor posible. Y de verdad fue una sesión de, si vamos a ser familia, estas horas al día, durante todos los días, oye, ahora conocéis la vulnerabilidad de todos, a ver qué hacéis con ella, a ver qué hacéis con ella. Y, hijo, ahí es donde es el clima, ¿no? Es que cuando te curras el clima de la clase, aunque esto tiemble, y ahí es donde dices, uff, sosténlo, porque ahí es cuando dices, ay, pero ¿por qué me meto yo en estos jardines? Con lo fácil que me sería realmente decir, oye, quien tira, tira y quien no, pero ¿por qué? Pues ahí hay que sostenerlo porque ahí es donde realmente se está produciendo ese engranaje que mueve el sistema. Y te lo Totalmente. comentaba un poco en hilo a lo que tú me decías también de cuando conectas, se nota en todo, se nota en todo. Es como, Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que tú lo decías, lo has expresado súper bonito y es, mm, por fin, desde distintos ámbitos y desde distintas profesiones, nos estamos atreviendo a mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y eso, para mí, tiene un valor de verdad impresionante, para permitirnos como sociedad evolucionar, porque nos hemos estado forzando a nosotros mismos tanto a ser quienes no somos con tal de que no nos juzguen, de que no nos etiqueten, de que no digan que yo no soy capaz de que yo no soy inteligente, de que yo no soy guapo, de que yo no soy, de que yo no soy, de que yo no soy, que hemos construido un personaje que al final no tiene nada que ver con nosotros mismos y todo simplemente para ocultar y proteger nuestra vulnerabilidad, pensando que así eso nos iban a querer más, nos iba a reconocer más la sociedad, nos iban a validar más. Hasta que de repente un día llegas y torta tras torta que te va dando la vida, de repente dices, ah, no, 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 si es que esto era al revés. Si es que yo me di cuenta de que me comunico mucho mejor, me relaciono mucho mejor, genero de verdad relaciones constructivas y verdaderas con la gente cuando me muestro vulnerable. O sea, cuando realmente soy quien soy, con todos mis defectos y con todas mis virtudes, pero también mostrando mis defectos, mis fallos, mis problemas, de repente la gente baja la guardia y se conecta contigo también desde su parte más esencial, más bonita. Y entonces dices, ah, es que era al revés. O sea, es que en lugar de ir de esto, en lugar de ir de Superwoman, lo que tenía simplemente era que mostrar mi vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué no hablar de mis problemas? Si además, hablando de mis problemas, empatizo, otras personas empatizan conmigo y sienten que no están solas y sienten que puede haber recursos y que puede haber maneras de solucionarlos. O sea, ¿por qué no? Y este ejercicio que tú hiciste en el aula vale oro, porque lo que tú decías, o sea, a mí simplemente que me digan, mira, coge un folio y escribe o dibuja o pinta lo que tú quieras de algo que tengas dentro que no te está haciendo sentir bien porque alguien te lo ha dicho, porque alguien te lo ha hecho, porque es que solamente esa oportunidad que te den, es que creo que te cambia ya, o sea, te cambia el estado emocional en el que te encuentras y por tanto el del aula, de manera eso que estás de verdad creando una buena convivencia en el aula, o sea, estás realmente sembrando para el bienestar emocional de los niños, ¿no? Con lo cual, de verdad, enhorabuena, porque me parece precioso, o sea, me parece que es tan necesario. y que igual, porque vamos, yo una de las cosas que a mí me pasa es el tema de que yo peco mucho en la autocrítica creo que tiene que estar, ¿no? Pero en esto de la autocrítica también como todo es el equilibrio, ¿no? Porque Totalmente. o echamos balones fuera de nada me corresponde o nos pasamos al extremo contrario de la flagelación. Y Sí, yo soy de estas, ¿no? Yo soy de... Entonces digo, oye, pues es que igual de los 25 que tengo, pues a 3 no les ha gustado. No pasa nada. Igual si a 5 les ha calado de verdad, totalmente. pues igual a esos 3 que tal, otra dinámica les... No, en plan, el ser un poco también compasivos con nosotros, con nosotras mismas, que al final... Y luego has tocado un tema que creo que es súper relevante y súper acertado, que es el tema del reconocimiento. ¿En qué valores estamos buscando el reconocimiento? Porque
a una cosa que a mí me chirría mucho es que cuando te preocupas por el bienestar emocional del alumnado, parece que es esto lo que se cuestiona. Esto, para mí, es el punto, ¿no? O sea, y vuelvo a decirla, esta creencia arraigada de en el sistema educativo esto y en los hogares. Ya, pero es que muchas veces en los hogares, o sea, ¿qué pasa cuando no funcionan ninguna de las dos cosas? Exactamente. Porque claro que hay familias y las que no pueden o no, lo que sea, el motivo que sea, ¿no? Sin entrar en los motivos. Es que además es una falacia, o sea, no es verdad. Educación es todo, todo educa. O sea, estamos hablando de sistemas humanos. Entonces, aquí hay que poner el foco también. Estamos hablando de sistemas humanos y o sea, no es que haya una división de, aquí educamos en lo emocional y aquí no. No, es que la Efectivamente. educación emocional está en todas partes y de todos se empapan, ¿no? Y en este tema del reconocimiento, claro, bajo qué valores, en qué paraguas de valores venimos, de qué valores venimos, ¿no? Porque hasta ahora, y yo esto es algo que a mí a día de hoy me encanta hablar con mi padre, porque a medida que vamos los dos cumpliendo años, vamos encontrando más el equilibrio, es algo muy curioso. Entonces, mi padre decía, es que los jóvenes de ahora no respetáis, no respetáis como se respetaba antes. Y ahora, él, en una conversación que tuvimos, concluíamos que se ha confundido mucho el respeto con el miedo. Ajá. Yo claro que quiero que mi alumnado me respete, pero yo también quiero que mi alumnado se sienta respetado por mí. Exactamente. Yo no quiero que mi alumnado me tenga miedo. No, ni quiero tener miedo a mis padres, ni quiero que si algún día soy madre me tengan miedo, pero sí quiero que haya un clima de respeto. Entonces, ¿bajo qué valor hemos educado? ¿Bajo el respeto o bajo el miedo? Entonces, este tema de en qué valores buscamos el reconocimiento también es para darle una vuelta. También es para darle una vuelta, porque en el fondo sí sabemos que el bienestar emocional de nuestro alumnado importa. Es cierto que la realidad del profesorado es muy compleja, lo sé porque lo soy y realmente parece que nos quieren cada vez ahogar más con burocracia, o sea, parece que cada vez tenemos menos tiempo para lo realmente importante, que es el alumnado. Y aquí, pues no sé, debe haber ciertos intereses detrás, o no, el motivo no lo sé, pero es cierto que la realidad del profesorado no es óptima con respecto a ratios, con respecto a muchísimas cosas, a muchísimas cosas. En la queja no nos podemos quejar, no nos podemos quedar, perdón. O sea, no es un movimiento, hay una frase que dice, no es un movimiento si nos quedamos todos sentados. Ujú. Es que igual hay que mover al mundo adulto, es que igual hay que no, que es que esto no se puede permitir, que no podemos trabajar bajo estas condiciones. Oye, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer algo. Porque igual no hay una preocupación hacia el bienestar emocional del alumnado porque ya no podemos más. No es un tema de justificar, ¿eh? Yo no puedo justificar el tema o sea, la violencia a la infancia, no la justifico. Puedo llegar a entender por qué se produce y entonces ahí es donde hay que buscar las soluciones. O sea, ahí es donde nos tenemos que centrar en buscar las soluciones. Y con respecto a esto del reconocimiento, me gustaría compartirte un experimento que a mí me resultó muy revelador con respecto a cómo funcionamos, ¿no? Las personas. Y lo tengo aquí, que lo busqué antes de empezar a hablar contigo, y dice así. El experimento se llama Experimento de Milgram y está en el contexto de la Alemania nazi. Dice, unos carteles en las paradas de autobús solicitaban voluntarios para un estudio de memoria y aprendizaje que iba a tener lugar en la Universidad de Yale. $4 más dietas, entre ellos personas de 20 a 50 años de todo tipo de perfiles sociales. Para la realización del experimento se necesitaban maestros, o sea, maestros y alumnos. Se les dividía en dos grupos, unos que iban a ser los maestros y otros que iban a ser los alumnos. El maestro se separaba del alumno por un módulo de vidrio y el alumno se le ataba a una especie de silla eléctrica conectado con electrodos.
El maestro tenía como labor castigar con descargas eléctricas al alumno cada vez que este alumno se equivocara. Se señalaba, previamente a hacer el experimento, que las descargas podían producir mucho dolor en el alumno, en el que hacía de alumno. Y arrancaba el experimento. Pese a que muchos de los maestros presentaron claros síntomas de estrés, los maestros, de desconcierto y de incomodidad, el 65% administró el voltaje máximo al alumnado. Ningún participante, o sea, ninguno, o sea, el 100% del profesorado, de los que hicieron de profes, pararon al nivel de 300 voltios, que era el límite en el que los alumnos daban señales de vida. El investigador se encargaba de instigar a los maestros a continuar con el experimento en caso de vacilación. Continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna. Debe continuar. El investigador elevaba el grado de sus exigencias en proporción a la duda del maestro. Todos pusieron en duda el experimento en algún momento, incluso señalando que no querían el dinero, pero ninguno paró. Lo que ningún maestro sabía es que era un montaje y que, que los que hacían de alumnos eran actores. Esto es muy revelador. Este experimento se hizo aquí en la Universidad de Yale, pero se hizo también en otras partes del mundo y los porcentajes eran siempre como muy parecidos. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos del reconocimiento. ¿Dónde buscamos el reconocimiento? ¿Hasta qué punto somos capaces de actuar bajo lo que se espera de nosotros? Y esto tiene mucho que ver con el tema de la educación. Esto tiene mucho, cómo nos han enseñado a obedecer. Totalmente. ¿Y bajo qué valores? A mí este experimento me hizo un clic. Dije, es que hay que ver esto, ¿no? O sea, los valores nos definen y están ahí, forman parte de lo que decíamos, de nuestra esencia. Están ahí, realmente es que están ahí. A veces Totalmente. actuamos al contrario. Totalmente. Y además, yo creo que, como tú decías antes, en el tema de polarizarnos, ¿no? Dónde sí, dónde no, cometemos el error de eso, ¿no? De querer que sea blanco, que sea negro, por ejemplo, los que opinan que la educación en casa y en el colegio a estudiar, o viceversa. Entonces dices, no, no, si es que no es ni una cosa ni la otra, si es que el niño, desde el momento en el que es niño, se está educando en cualquier ambiente en el que se mueve. O sea, en su casa, con su familia, en la escuela, con los compañeros y con los maestros, en el parque, cuando está jugando. O sea, el niño constantemente está absorbiendo. E incluso yo diría más, como adulta, yo sigo aprendiendo en cualquier entorno en el que me muevo. Es decir, los seres humanos, por naturaleza, somos seres curiosos que nos gusta aprender si nos enseñan a aprender como es debido, ¿no? Entonces, este tema de no, 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 que estas cosas se traten en casa, y yo siempre digo, oye, pero ¿y si en casa resulta que lo que tiene ese niño, esa niña, es realmente una situación muy compleja? Porque yo he estado en no sé cuántas terapias y varias de ellas en grupo, y yo me encuentro constantemente, pero constantemente, casos de tanto padre como madre de maltrato, sea psicológico, sea físico, sea sexual, el que sea, pero se han dado y se dan un montón de casos de maltrato. Entonces, el niño está atado de pies y manos si resulta que el único entorno de aprendizaje que tiene es la familia. Yo estoy convencida de que en mi caso el colegio para mí fue un recurso imprescindible eh, de resiliencia. Es decir, yo encontraba en el colegio mi lugar, que no encontraba en mi casa. ¿Y si no hubiera tenido ese lugar en el colegio? A lo mejor la disociación que constantemente yo hacía habría acabado en algo realmente imposible luego de tratar, ¿no? Entonces, no, es que todos los entornos donde se mueve el niño se tienen que acompañar. Y en cualquier entorno, un adulto siempre es responsable de tratar a un niño desde el máximo respeto que existe al niño, a la dignidad del niño, ¿no? Entonces, o sea, vamos de verdad a querer asumir nuestra responsabilidad. Vamos de verdad a decir, desde la parte que me toca de docente, desde la parte que me toca de madre, desde la parte que me toca de simplemente estar en un parque viendo niños cómo juegan, asumo mi responsabilidad de adulto de cuidar de ese niño, de proteger a ese niño de una situación violenta y de intentar actuar eso, ¿no? Desde el máximo respeto.
Que hay gente que no sabe, que hay gente que no está formada, lo sé, y como tú decías, es muy triste que el propio sistema esté presionando de esa manera a todo el ámbito docente, tanto a Mm. vosotros en el ámbito escolar como a nosotros en el ámbito académico, para que resulte que el ser un buen docente sea al final casi lo que menos cuenta. Hay tantas Mm. cosas por hacer, tantas cosas por hacer como docente, que al final la importancia de mi calidad como docente cuenta muy poquito. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo ¿Cómo es es posible? posible? Efectivamente. Y además, con respecto a esto que comentabas de la violencia en casa, y al final los datos nos están diciendo, según la UNESCO, que 1 de cada 2 niños sufre algún tipo de violencia. Y esto hay que decirlo. Sí, sí, 1 de cada 2 niños con los que nos estamos encontrando sufre algún tipo de violencia. No sabemos desde dónde, a veces desde el grupo de iguales, otras veces desde casa, pero otras veces por parte del propio entorno escolar. Pero lo que sí sabemos es que esto está pasando y que esto implica una cantidad de sufrimiento que es brutal, que es brutal. 1 de cada 2 niños y niñas. y muchísimas consecuencias para el sistema que dices, ya no es solamente cómo están las personas y la lucha con ellas mismas y el esfuerzo tan enorme, ¿no? Tanto en tiempo como en inversión que tienen que hacer, sino que es un propio coste también económico para el propio sistema, o sea, porque las personas cuando no están bien es inevitablemente no dan lo mejor de sí y por tanto en los trabajos evidentemente ni van a ser todo lo productivas que debieran, ni van a relacionarse de la mejor manera y van a seguir causando costes de bajas, de depresión, de todo al propio sistema. Entonces, me da igual cada uno desde donde lo quiera ver, pero desde todos los ángulos esto genera Eso es, problemas. Entonces, eso es. vamos a mirarnos un poco hacia adentro como adultos, vamos a cuestionarnos, ¿no? Que no pasa Mm. nada, porque muchas veces yo siento que hay cierto miedo en las personas cuando invitas a la gente a cuestionarse, a que no quieren decir que con su padre la relación fue mala o con su madre la relación... No, si no se trata de juzgar a nadie si mi padre o mi madre lo hicieron bien o mal, no se trata de juzgar, hicieron lo que pudieron, cada uno arrastrando los problemas y la mochila más grande, más pequeña que trajeran. Si no es eso, es simplemente decir, no te estoy juzgando, simplemente estoy parándome a analizar si esta manera de actuar que tenías conmigo me beneficiaba o no me beneficiaba. No te estoy pidiendo que le taches ni que le pongas una etiqueta de bueno o malo a tu padre o a tu madre. Simplemente cuestiónate si esta creencia heredada o si este patrón, esta manera de actuar, de verdad en Eso es. aquel momento lo asumiste, pero a día de hoy tendría su sentido que te pararas a pensar si esto hace algún bien y sobre todo si tú no lo estás al mismo tiempo replicando con tu hijo. Es que generamos cadenas, ¿no? de patrones de comportamientos sin pararnos a pensar porque eso fue lo que yo viví, eso es lo que tiene que Mm. ser, ¿de verdad eso es lo que tiene que ser? Mm. ¿De verdad no podemos cuestionarnos esos valores o esas creencias o esos patrones si de verdad nos hacen algún bien o no y si de verdad le están haciendo algún bien o no a nuestros hijos o a nuestros alumnos? Vamos a simplemente cuestionarlo sin necesidad de juzgar, sin necesidad, como decías, ¿no? de generar polarización ni odio. No, simplemente desde la calma y desde la tranquilidad de hicieron lo que pudieron, igual que yo lo hago en mi día a día, pero a ver, o sea, ¿qué me puedo cuestionar? ¿Con qué, como tú decías antes, puedo tener un pensamiento crítico, ¿no? Conmigo mismo? Sin flagelarme, simplemente para cuestionarme, ¿no? Y de esa manera cambiamos también el Eso comportamiento es. hacia ellos. Es atreverse al final, es atreverse. Yo creo que antes también comentaste algo que para mí resulta fundamental, que es el tema de la terapia. Terapia, o sea, deberíamos de ir a terapia todas las personas, porque eso ya es de por sí muy valiente, eso ya es querer mirar hacia adentro. Sí, Y eso ya es querer decir, oye, ¿qué heridas tengo? ¿En qué teclas tocan? Y sí. cómo a través de eso yo me comporto conmigo misma y con los demás. Porque eso ya es hacer mucho. Es que eso ya es hacer mucho. Es que yo creo que al final el querer mejorar es el mayor acto de revolución que podemos tener ahora mismo. Y eso en una época en la que realmente estamos viviendo, que es chulo a la vez, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que parece que todo está como muy en movimiento y que están ocurriendo muchas cosas, pero a la vez también es como, wow, pero lo estamos viviendo, o sea, estamos... Y creo que aquí realmente el reto es se trata de lo emocional,
Se trata de lo emocional, no tengo ningún tipo de duda. Se trata de colaboración, se trata de mirar hacia adentro, se trata de aprender a ser y a estar mejor. Primero, cada uno de manera individual, porque al final eso va a intervenir en tu propio entorno y se necesita más que nunca, o esa es la percepción que tengo yo. El conocer tus heridas, como decías, ostras, obsérvate y mira cuando alguien, porque nos pasa, ¿no? Que igual estás en una conversación y dices algo que, fíjate, que no lo habías dicho por atacar a nadie, pero alguien de repente se siente atacado y ahí dices, ostras, le he dado en alguna, puede ser consciente o no, que algunas veces sabemos muy bien en qué tecla dar, pero que ahí o al revés, ¿no? Que estén diciendo algo y que tú estés notando que se te está acelerando el pulso, que te ha dado en algún sitio que dices, uff, que aquí ha tocado rocadura. Ostras, te está dando muchos datos de dónde está tu sombra, de dónde mejorar, de dónde... Este es el cambio realmente que podemos hacer las personas adultas. Este es el cambio. Y luego hay un concepto que a mí me gusta mucho. Al final, si bien es cierto que la violencia es violencia, la violencia puede venir hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Y cada una tiene sus raíces. No sé qué te iba a decir, Bueno, al final, no te iba a decir esto, pero bueno, hablando de diferentes tipos de violencia y de que cada una tiene sus raíces, sí que es verdad que investigando sobre violencia decía, ostras, si es que muchas de las violencias que hay, por no decir todas, si no hubiera esa violencia que se da en la infancia, es que es ahí, Sí, es ahí, el es que es germen. ahí, es el germen. Te estaba hablando del adultcentrismo, ¿no? O sea, ese abuso, al final las violencias muchas veces lo que hay es un abuso de poder Exacto, o un uso del privilegio, ¿no? exacto. Entonces, ese uso y ese abuso que se da de poder del adulto al niño por el hecho de Claro, ser adulto, sí. ahí también hay que poner el foco. Es que se trata en infancia como si fueran ciudadanos de segunda. Y eso no, eso es, ahí tenemos que hacer otro cambio de chip. Que ya estamos, yo quiero pensar que con todo con la información, ¿no? Que hay ahora de crianza respetuosa, de disciplina positiva y demás, sí que yo creo que cada vez más familias, esto en los hogares, pero también en las escuelas se está haciendo un intento por implementar la educación emocional, Sí, o sea, sí que creo que hay un movimiento. sí. Y esto es necesario, esto es una mirada hacia adentro. Esto es una mirada hacia adentro. O sea, quiero ser positiva, ¿no? Con respecto a esto. O sea, quiero pensar que sí, que efectivamente nos estamos dando cuenta de que es por aquí, de que es este camino. Sí. Mm, Yo comparto totalmente lo que dices y además es que dentro de mi entorno yo percibo que efectivamente hay gente que cada vez comparte más esta visión de la que estamos hablando. Y lo que yo creo que nos cuesta mucho es hacer ese ejercicio de valentía, ¿no? Y de humildad, de decir, bueno, voy a atreverme, ¿no? A decir que hacer terapia es normal, que no hago terapia porque tengo problema, o sí. Pero precisamente la cuestión para mí está en quién no tiene un problema. O sea, porque no, muchas Haces veces, terapia porque exacto, eres un ser humano. claro, es como, es que hace terapia porque tiene un problema. Y yo siempre digo igual, todo el mundo tiene problemas. La diferencia está en quién se atreve a ir a terapia y a mirarse para adentro Mm, y a querer de verdad hacer el esfuerzo y ser valiente para superar, para crecer, o simplemente quien en este mundo un poco a veces, como tú decías antes de las presas, quedamos como pollos sin cabeza, lo deja a un lado y dice, bueno, ya lo miraré más adelante, ya me miraré más adelante, ¿no? Pero realmente, ¿quién no necesita terapia sabiendo que todos, absolutamente todos, tenemos o arrastramos un montón de problemas que emocionalmente no sabemos qué hacer con ellos y simplemente eso, no los queremos mirar, vamos haciendo así y vamos simplemente intentando tirar para adelante. Entonces, normalicemos, por favor, o sea, normalicemos lo que hablábamos antes, ¿no? Y mostrarnos vulnerables, el decir no pasa nada por ir a terapia, no solo no pasa nada, sino que de verdad te impulso, de verdad te apoyo
en esta iniciativa tuya de hacer terapia. Yo lo normalizo tanto, tanto, tanto cuando hablo con mis alumnos y me alegra tanto. A mí me gusta mucho el programa del hormiguero y muchas veces que lo veo por las noches me gusta cuando viene alguien y Pablo Motos se empeña en visibilizar que esa persona has hecho terapia y me alegra que lo cuentes a la gente, ¿no? O sea, en normalizar, en de verdad normalizar que nos pasan cosas a todos, absolutamente todos los humanos. Y simplemente se trata de, me quiero mirar el problema y quiero solucionarlo para simplemente estar más conectado con la vida, ser capaz de quererme más, ser capaz de relacionarme mejor o no. O simplemente no es mi prioridad ahora y lo estoy dejando a un lado. Pero es que normalicemos esto y cuanto más lo normalizamos, como tú dices, más cambia esta manera de relacionarnos con la gente y por tanto con los niños. Y por tanto empezamos a introducir pequeñas cositas en nuestras clases, tú en las tuyas, yo en las mías, otros profes en las suyas, los padres, las madres en sus casas, a la hora de cómo les tratamos, dándoles de verdad todo el respeto a la dignidad que tiene un niño, que tiene una niña, desde ahí, ¿no? O sea, desde ya me estoy mirando, ya me estoy permitiendo y entonces con estos ojos ya de, pues eso, ¿no? De querer poner de mi parte en hacer mejor las cosas, te miro a ti también de otra manera, ¿no? Pero hasta que no se mira uno para adentro, ¿cómo va a ser capaz de hacerlo bien para afuera? O sea, es que yo siempre tengo tan presente el ejemplo de la mascarilla de los aviones que es que no se me quita nunca la cabeza. O sea, es que no puedo Es que es brutal. pretender, no puedo pretender conectar de verdad desde dentro, desde el corazón con otras personas cuando no me quiero mirar yo a mí misma ni hacia adentro ni hacia mi corazón. No, mírate. O sea, mírate, ¿no? O sea, atrévete. Eso Atrévete. es. Hay veces que es un tema también eso de miedos, ¿no? De, Sí. ostras, es que si hago esto o el, también antes hablamos del reconocimiento, en las etiquetas también que tenemos. O sea, yo para mí tuve un curso que para mí fue un aprendizaje a nivel personal brutal, porque bueno, me pusieron en un grupo que era realmente muy complicado, entonces me dijeron, jo, es que tenemos claro que este grupo, Alba, va a ser tuyo. Genial, o sea, yo por una parte era como, es que a mí me gusta, o sea, Ujú. quiero decir, me gustan los retos y dije, pues venga, también con tus miedos, ¿eh? Con tus miedos de... Pero cuando has sido etiquetada de una manera, en este caso supuestamente positiva, ¿no? Luego tú quieres cumplir con esas expectativas. Oye, es que yo quiero ser esa buena profe, quiero manejar la situación, quiero... Pues se dio que no. Se dio que yo tenía un número de alumnos muy grande, que en concreto tenía alguno que era tremendamente complicado Ujú. y que mi energía estaba puesta en esos alumnos. ¿Qué hago con los otros 20? O sea, Entonces ya se llevó a un tema de personal, ¿no? De llegar a casa y, ostras, que no estoy bien, que es que esto me está afectando, que es que esto realmente, pero quiero cumplir y yo quería cumplir y toda mi energía estaba puesta y mi aprendizaje era, que no puedo sola. Ese fue mi aprendizaje, que no puedo sola, no pasa nada. Fue un ejercicio de humildad tan grande y de decir, de puesta de límites y de comunicación, que muchas veces no. Exacto. Otra cosa, ¿no? Que no nos han, hablando de las herramientas que tenemos, no tenemos herramientas comunicativas. O sea, cuando ocurre algo, se lleva la crítica por detrás. Muy difícil, muy excepcionalmente existen equipos en los que se hablan las cosas. Por ejemplo, yo ahora una de las cosas que me encanta de este equipo en el que estoy es que se hablan las Exacto. cosas. Oye, pues yo aquí lo veo así, yo lo veo así. Eso es tan valioso. Desde luego. Y yo aquí sí que fue mi ejercicio de, mira, realmente a mí esto me está llevando a la salud mental, o sea, realmente no puedo más, estos chavales necesitamos, yo incluida, una ayuda extra y fue lo mejor que pude hacer, exigir una ayuda extra. Tuve la gran suerte de que el equipo directivo apostó por ello y tuve la gran suerte también de que vino una mujer técnica al aula, maravillosa, con la que hicimos un tándem brutal Qué y bien. fue la que me ayudó con este alumnado que dije, wow. Y ahí sí, porque ahí ya podíamos llegar a más y podíamos entender más cosas. Y esto fue para mí un gran aprendizaje, ¿no? De comunicación, de puesta de límites. ¿Qué pasa? Que a veces no hacemos estas cosas Exacto. Sí. por miedo a, porque claro, luego cuando pongo un límite tengo que sostener la culpabilidad y la incomodidad de haber puesto un límite. Entonces, las personas que hemos sido, o yo que he sido muy complaciente, Sí, ostras, luego
tienes que sostener esto. Sí, Eso es sí, muy sí. complicado, pero ahí es donde realmente estás haciendo ese Ejercicio, cambio, ¿no? Ese totalmente. ejercicio. Totalmente. Te doy mi enhorabuena porque me parece súper, súper bonito no obligarte y a forzarte y ponerte a ti, y seguirte poniendo, ¿no? En esa situación de tengo que, sino de repente permitirte parar y decir, no, simplemente no y no pasa nada por decir no y además voy a pedir ayuda y fíjate qué trabajo colaborativo al final más bonito surge. Entonces no nos damos cuenta muchas veces de cuántas cosas positivas nos trae el poner límites, ¿no? Porque entre otras cosas es una cosa, como decíamos, que no nos han enseñado a trabajar. Yo cuando escucho a diferentes asociaciones que están muy, muy volcadas los niños, ¿no? Con la infancia, con la adolescencia, con ASPASI, con Asociación Sentido de Vida, que constantemente me hablan de los talleres que hacen con los niños, con los adolescentes, para trabajar lo que tú comentabas. Cómo soy capaz de comunicarme de una manera más asertiva, o sea, cómo soy capaz de poner límites, cómo resuelvo conflictos de una manera constructiva, cómo gestiono mis emociones en determinados momentos. Todas estas cosas yo digo, mientras el sistema educativo no incluya la formación en estas habilidades dentro del currículum, por favor, vamos a regalarles a nuestros hijos estos talleres. O sea, porque de verdad les hacemos una aportación tan inmensa, pero me atrevo a decir más. Estas asociaciones que están dando estos talleres a niños y adolescentes, por favor, que las den también para adultos. O sea, que a Correcto. lo mejor hay gente que escucha la palabra terapia igual a psicólogo y todavía le sigue generando miedo. Ok, absolutamente respetable. Pero igual si me hablas de un taller para adultos donde yo voy a aprender un poquito mejor a gestionar mis emociones, a ser capaz eso, ¿no? de incluir en mí la asertividad, que para mí fue un descubrimiento, ¿no? O sea, el de verdad hablar desde mí, ¿no? Y no de estar... Porque es que tú no todo habla desde ti, ¿no? O sea, me pareció tan importante el aprender a resolver conflictos y entender que un conflicto simplemente es una diferencia y que no tiene por qué ir de la mano de la violencia. O sea, todas estas cositas, si además de dar talleres a los niños, a las niñas, a los adolescentes, se los dieran, estuvieran también para los padres, nos harían un gran favor porque de verdad yo aprendiendo esas cositas luego las podría trasladar a mi casa y los docentes los podrían trasladar al aula. Entonces yo invito a todas las asociaciones que están tan volcadas en proteger a la infancia y a la adolescencia de la violencia que generen, además de talleres para niños y adolescentes, mismo plan, digamos, o lo que ellos consideren, para adultos, ¿no? Porque un Eso adulto, a lo es. mejor una terapia dice, no, 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 pero un taller de estos dice, oye, qué bien me vendría que me dieran aquí 4 pautas bien dadas y que yo trabajara un ratito, durante un ratito, esto conmigo misma, ¿no? Jope. O sea, vamos de verdad, como decía el otro día Ángel Cabezos en un vídeo que hice con él también maravilloso, que decía, ¿quieres que cambie tu hijo? Pues empieza por cambiar tú. Y es que me pareció una frase de verdad tan de ponerla ahí en el marco de la puerta de cada casa que dije, no podemos estar constantemente exigiendo al niño cuando nosotros que somos su referente no somos los primeros que hacemos los cambios en nosotros, ¿no? Efectivamente. Entonces vamos un poquito a trabajar, a estar dispuestos a trabajarnos nosotros para que también seamos capaces de que ellos se trabajen y trabajar nosotros bien con ellos, ¿no? Eso es. Y con mucha compasión. Y yo ya te lo digo por mí misma, que digo, otra vez he caído en esto. Bueno, claro. Pero ¿cómo es posible? Y, o sea, con compasión Sí, y dándole de verdad el valor que esto se merece. Es que se lo merece. Es que estamos hablando de que es por aquí, de que es un cambio, es que es un cambio de paradigma y sí, con ello un cambio en las creencias que tenemos tan sí. arraigadas, un cuestionamiento, un... Sí. Yo siento que no nos ha tocado como adultos una etapa fácil, de verdad. O sea, siento que es muy retadora para nosotros como adultos en esta Totalmente. generación, Efectivamente. pero al mismo tiempo las expectativas son tan preciosas, o sea, puede ser, ¿no? Puede ser un cambio tan impresionante que yo digo, o sea, de verdad, es que yo ya estoy sintiendo muchísimo compromiso, muchísimo afán de colaboración, muchísimo altruismo, muchísima generosidad por un montón de profesionales. Entonces, jo, vamos a subirnos a la ola y vamos Eso de es. verdad a sumar entre todos de una manera colaborativa, ¿no? O sea, A lo veo sumar muy fuerzas, claro. totalmente, a sumar fuerzas. O sea, si es que vemos claro que es por aquí, hay que sumar fuerzas para continuar por aquí. Y con respecto a lo que comentabas anteriormente de las formaciones también a personas adultas y demás, que desde Emoción en el Aula, esa es la idea, de dentro hacia afuera, o sea, Exacto. de dentro hacia afuera, primero nosotros como personas adultas y
Lo último, no, lo último de eso, de dentro hacia afuera. En ese fuera está la infancia. Sí, Pero primero vamos a empezar por nosotros, que al final somos todos niños y niñas heridos, que esto suena muy, pero es así, pero es una que verdad, es que al claro. final el mundo entero es infancia, que al final o estamos con niños y niñas que están en plena batalla con sus heridas emocionales, o somos personas adultas que las arrastramos desde entonces. Entonces, desde esa mirada, el poder hacer ese cambio. Y luego hay una cosa que ha pasado, ¿no? Que es muy potente, que es la ley de protección a la Sí, infancia y la adolescencia frente a cualquier tipo de violencia, la LOPIBI. O cierto. sea, la LOPIBI que tenemos que ya existe desde junio de 2021, Sí, que vamos con atraso, que esto es un avance muy grande sí, para proteger a la infancia y sí, proteger a la adolescencia. Oye, pues es que ahí podemos implicarnos también mucho, es que ahí también podemos hacer una palanca de cambio. Está muy totalmente. bien la teoría, ahora hay que ver cómo pasarla a la práctica, porque realmente es lo difícil, realmente es lo complicado y esto exige de un trabajo en equipo brutal. Sí, Entonces, ahí también esa formación, ¿no? De la que hablabas del mundo adulto para que esto pueda darse con ganas, o sea, dejando las excusas, la frase esta que dice, quien quiere hacer algo busca busca la manera, ¿no? Y quien no busca la excusa. Es exacto. más elaborada la frase, pero viene a decir esto. Sí, Entonces, oye, pues vamos a buscar la manera en vez exacto. de... En lugar de las de- excusas. To- Eso es, eso es. Totalmente. Jo, Alba, me encanta este rato, de verdad. Me parece que, de verdad que es la clave, ¿no? O sea, conectar con nosotros para poder conectar con los niños, ¿no? Y no desde la exigencia, sino desde la empatía y desde la compasión y desde el amor. Yo creo que podemos de verdad sumar muchísimo entre todos. O sea que, jo, no sabes cuánto te agradezco este rato, de verdad. He estado Pues súper anda que feliz. yo a ti, ya lo sabes, muchísimo, He estado súper feliz. muchísimo. Y de verdad Sí, enhorabuena por el proyecto. Ojalá que haya muchas gracias. muchos, que lleguéis a, de verdad, a muchos sitios y que haya muchos como vosotros para seguir sembrando estas semillitas en la educación, que me parece que son Muchísimas gracias, fundamentales. Iciar. Seguimos juntas, como te digo, en la misma dirección y en el mismo barco, así que, no sé, seguimos Genial. en contacto, seguimos hablando, seguimos viéndonos Haciendo cosas, y totalmente. haciendo cosas. Así que mil Totalmente. gracias a ti. Sumando. Un abrazo grande, Alba. Un abrazo enorme. Venga, Chao. chao, chao.